Bueno, el otro teorema que habla del comportamiento de la sucesión de medias es el teorema central del límite. Lo voy a recordar nada más porque esto ya lo vieron por lo menos en 2 materias. Pero bueno, como eventualmente en algún momento lo vamos a usar, lo quiero recordar. Y porque hay algún ejercicio ahí para aplicarlo también. En principio, lo que tenemos es una sucesión de variables aleatorias de vuelta, independientes e idénticamente distribuidas. Ahí hay dos condiciones importantes, ¿sí? Tienen que ser variables independientes y tienen que tener todas la misma distribución. En particular, si tienen la misma distribución, vamos a tener la misma esperanza y la misma varianza, ¿sí? Y, supuesto, estas dos cosas tienen que ser finitas. ¿Sí? Si estuviéramos en una distribución donde todas las variables tienen varianza infinita, por ejemplo, ¿sí? Donde, por ejemplo, la distribución de Cauchy, que se llama, que es el otro nombre que suele tener la distribución T-Student con un grado de libertad, no tiene definida la esperanza y tiene varianza infinita. O la T-Student con 2 grados de libertad tiene esperanza 0, pero tiene también varianza infinita. Por esas distribuciones uno no puede afirmar que si las X y tienen esa distribución, se cumpla la tesis del teorema, ¿sí? De hecho, para la T-Student con un grado de libertad sé que no pasa, y para la T-Student con 2 no me acuerdo. Sí, pero por lo menos este teorema no me permite afirmarlo. Entonces, tengo 3 condiciones. Independencia, variables aleatorias todas con la misma distribución, y la esperanza y la varianza son finitos. O sea, momentos definidos hasta orden 2. Se suele decir así, momentos de orden 2 finito o momentos hasta orden 2 finito, aunque si el momento de orden 2 es finito, todos los anteriores también existen y son finitos. Eso es algo que se puede probar. ¿Cuál es la conclusión del teorema? Bueno, que si uno arma esto, que ahora chequeamos un cachito que es, esta sucesión de variables aleatorias converge en distribución a una normal 0,1. ¿Sí? O sea, la distribución de estas cosas se parece cada vez más a una normal 0,1 en el sentido que definimos antes. Fíjense que tengo no las X sino las medias neutrales, ¿sí? Le estoy restando mu y estoy dividiendo por sigma sobre raíz de n. ¿Por qué hago eso? Bueno, la esperanza de x raya n es mu, eso es muy fácil de probar y lo hicieron seguramente en estadística 2. Y la varianza de x raya n es sigma cuadrado sobre n, ¿sí? Ojo que entonces, acá le estoy restando la esperanza, lo estoy centrando y estoy dividiendo por su desvío estándar. ¿Sí? Por el desvío estándar de x raya n se estoy estandarizando. Con esto que logro una variable aleatoria, la n, ¿sí? Logro que sean variables todas con esperanza 0 y todas con varianza 1. No normales estándar, o sea, variables estandarizadas, pero que pueden ser de cualquier tipo. De hecho, el caso en donde es interesante el teorema es justamente cuando la distribución no es normal, ¿sí? Pueden ser variables uniformes, podrían ser, con esperanza 0 y varianza 1. ¿Sí? Por eso para algún AB, para algún intervalo AB ocurre. Entonces, estas variables todas con esperanza 0 y varianza 1 tienden en distribución a una normal que también tiene esperanza 0 y varianza 1, obviamente. Si yo no estandarizo, si yo agarro x raya n solo, por ejemplo, ¿qué me pasa? ¿A qué convergerá la distribución? Bueno, la distribución va a converger a una constante, no va a converger a una normal 0,1. Si yo hago x raya n, va a converger a una constante y esa constante es mu, ¿sí? Y es una consecuencia en realidad de la ley de los grandes números. Eso. O sea, en ese caso no convergería a una normal 0,1, sino a una distribución degenerada en mu, o sea, una distribución constante en mu. También a veces se escribe lo mismo para sumas en vez de para medias, pero en realidad la diferencia es que estoy dividiendo no por n. Pero fíjense que si yo al numerador y al denominador los multiplico por n, x raya n, que es la suma dividido n, me queda la suma directamente. O sea, me queda la suma de las xy. Desde i igual 1 o de xk, no sé cómo le pongan. Mu me queda multiplicado por n, y acá me queda, en vez de sigma sobre raíz de n, sigma por raíz de n. Pero de vuelta, esto es la suma menos su esperanza, que es fácil chequear que la esperanza de la suma es n por mu, dividido el desvío, que es fácil chequear que el desvío de la suma es, porque son independientes, es sigma por raíz de n. ¿Sí? O sea que en realidad, si estandarizo la suma o si estandarizo a x raya, obtengo la misma variable, que son estas que llamé y sub n. Y esas variables, ¿sí? Ya sea que lo piensen en términos de suma o en términos de esperanza, lo que tengo que tener claro que no tienen la misma esperanza ni el mismo desvío, ¿sí? Pero en el fondo lo que estoy haciendo es estandarizando esa sucesión de variables converge en distribución normal 0,1. Eso es lo que dice el teorema central del límite.
Y esto en realidad es lo que dice el teorema central, el resultado más clásico que se llama teorema central del límite, que a veces se llama teorema del límite clásico. Creo que también es de Lindenberg-Levy, pero es el teorema del límite clásico, que supone independencia, idéntica distribución y que la varía el momento hasta orden finito. De todas maneras, cuando alguna de esas condiciones no se cumplen, eso no significa que la conclusión no se cumpla, ¿sí? O sea, existen varios otros teoremas centrales del límite. Está el teorema central del límite de Lyapunov, el teorema central del límite de Lindenberg y otros que no me acuerdo ahora el nombre, pero hay un montón, que relajan un poco algunas de las condiciones. Por ejemplo, se puede probar que si en vez de tener independencia tengo incorrelación y se cumple todo lo demás, también es cierta la tesis. A veces si no hay idéntica distribución, pero se cumple cierta otra condición adicional, también se tiene que se concluye que la distribución asintótica es normal estándar y hay varios casos. La demostración no la voy a hacer, seguramente la vieron en estadística 2, si no igual la tienen en el apunte y básicamente se hace en base al teorema de continuidad de Levy. Lo que se prueba es que las FGM de estas IES converge a E a la t cuadrado sobre 2, que ya vimos que es la FGM de una normal 0,1. O no, si no lo vimos, lo vieron en estadística 2 seguro. ¿Ok? Se prueba eso, para eso hay que hacer algunos truquitos, hay que hacer un desarrollo de Taylor, usar alguna propiedad del resto del desarrollo de Taylor, pero se termina llegando a que si uno escribe las FGM de estas cosas, me da E a la t cuadrado. El límite de esa sucesión de FGM da E a la t cuadrado sobre 2 y eso prueba el teorema. Entonces, si quieren ver la demostración, la pueden ver en el apunte, cualquier cosa me preguntan. ¿Ok? Algo que me quedó por decir tiene que ver con el efecto de las consecuencias prácticas del teorema central del límite. ¿Sí? ¿Cómo se usa el teorema central del límite o, para el caso, cualquier teorema sobre distribución asintótica? Que me está diciendo, bueno, en el límite la distribución de esta sucesión de variables tiende a una normal 0,1. Ahora, probablemente ninguna de las variables de esa sucesión sea una normal 0,1. Puede pasar, pero lo más probable es que si estamos aplicando ese resultado es porque eso no pasa. Entonces, ¿cómo lo aplico? Bueno, en realidad la manera de aplicarlo es saber que existe un n lo suficientemente grande para el cual las diferencias entre la función de distribución de la normal estándar, ¿sí? Y la diferencia y la función de distribución de la variable enésima de la sucesión son lo suficientemente parecidas como para que, o sea, me van a darlo tan cerca como yo quiero. Si son lo suficientemente parecidas como para que los efectos prácticos, hacer las cuentas con una distribución o con la otra, no tenga un error despreciable. Entonces la pregunta es ¿cuánto? ¿Sí? Bueno, ustedes ya saben la respuesta de manual o la respuesta de estadística 1. N mayor o igual a 30. ¿Por qué se toma mayor o igual a 30? Bueno, porque es un N para el cual, para la mayoría de las distribuciones con las que se van a encontrar, ¿sí? Mientras no tengan nada demasiado extraño, la aproximación ya es lo suficientemente buena, donde lo suficientemente buena quiere decir que, bueno, por lo menos 1 o 2 decimales van a dar correctos. Ahora, según el caso, puede funcionar bien con N mucho más chico. ¿Sí? Ejemplo, cuando uno trabaja con la distribución uniforme, ¿sí? Parte de pongámosle una uniforme 0,1, pero eso no importa, y hacen la sucesión de medias de variables uniformes independientes, bueno, todo bajo las condiciones del teorema. Lo que se genera, las distribuciones de las medias, ahora no me acuerdo el nombre, pero tiene un nombre. Si no está subido, de hecho, los gráficos en el campus, después se los subo para que los puedan ver. Si uno ve los gráficos de esas distribuciones, el de un uniforme ya saben. 0, 1 es así, ¿no? Después es 0 y 0. El promedio de dos uniformes 0, 1 es un triángulo. ¿Sí? El del promedio de 3 uniformes 0, 1 está dividido como en 3 partes y básicamente está formado por 3 arcos de parábola. Es como un arco de parábola, otro simétrico del otro lado y un arco de parábola acá, ¿sí? Y enganchan en forma suave, digamos. O sea, es derivable en esos puntos. El promedio de 4, que fíjense que ya la forma empieza a recordar a la de una campana, ¿sí? Obviamente, si uno le superpone la idea para ver, no cualquier campana es una normal, digo, la T-Student también tiene forma de campana y sin embargo para pocos grados de libertad los valores están muy lejos de ser los de la normal. Pero, ¿cómo puedo hacer para saber qué tan parecido está? Uno debería al gráfico superponerle el gráfico de otra normal con la misma medida y la misma varianza, ¿sí?
En este caso la media es un medio y la varianza, bueno, va cambiando. ¿Sí? La varianza no es la misma. Pero uno puede hacer la cuenta y hacer el gráfico. Yo tengo hechos esos gráficos con estas distribuciones para diferente cantidad de variables, o sea, para promedio de 1, promedio de 2, promedio de 3, 4, creo, 6, 8 y 10 me parece que hice, y la normal superpuesta encima. Si ven esos gráficos, por ejemplo, a partir de 4, en realidad está para n igual a 4, digamos, el promedio de 4, el informe 0,1, es una distribución que en realidad son como 4 funciones cúbicas, ¿sí? Para los que tal vez vieron algo en numérico, sería un spline cúbico, ¿sí? Sería un spline cúbico, y después van a ser 5 funciones de polinómicas de grado 4, o sea, toda esa cuenta se puede hacer, no es que sea difícil, no es ser un embole hacerlo básicamente, por decirlo elegantemente. Y bueno, lo que uno ve es que, por ejemplo, ya para n igual a 4, uno superpone las dos curvas y son muy parecidas. Para n igual a 6 más para n igual a 10, prácticamente no hay diferencia, ¿sí? O sea, puede ser que n mucho más chico funcione, sí, puede ser. Puede ser que necesite un n más grande en algún caso que 30, bueno, sí. Para alguna distribución muy extrema, por ejemplo, distribución en beta con, no sé, con alfa muy chico, ¿sí? Que entonces sea una distribución beta así, por ejemplo, de esas que tienen asíntota y, por ejemplo, que termina ahí. Podría ser alfa igual 0,0001 y beta igual a, qué sé yo, 1 o a 2, lo que sea. Si hacen la cuenta con eso, a lo mejor, si uno simula esas cosas, se puede llegar a encontrar que incluso el promedio de 30 de esas distribuciones, y el alfa es muy chico, a esto le cuesta tanto volverse algo cada vez más simétrico y cada vez digamos, más parecido a lo normal, que puede ser que se necesite un N más grande. Ahora, en las situaciones prácticas normalmente con un 30 alcanza, pero no está de más saber que para algunas funciona mucho mejor que eso, y para otras puede ser incluso que sale un poco más. Llegado el caso, lo que uno tiene que hacer en esas situaciones es hacer simulaciones y testearlo, a ver si funciona o no funciona. Esto no quería dejar de comentarlo. Y para terminar todo lo que tiene que ver con las cosas que están en la práctica 3, quería recordar algunos resultados, ¿sí? Que en algún momento para modelo lineal y eso también nos van a ser importantes. Uno era definir el S cuadrado, que es lo que se llama la varianza muestral, que según la bibliografía se lo van a ver definido como dividido n o dividido n menos 1. ¿Sí? Yo lo voy a definir como dividido n, calculo que no sé qué habrán visto explicado. Yo, en la mayoría de los cursos que vi lo usan dividido n, pero bueno, puede cambiar la definición. Ya saben que la diferencia es que este es un estimador sesgado de la varianza, aunque es asintóticamente sesgado, mientras que el que es dividido n menos 1 es un estimador insesgado. Y una manera de darse cuenta de eso, para el caso normal, es que n por s cuadrado sobre sigma cuadrado, que sería como, si lo chequean, sería como esta cuenta, tiene distribución y cuadrado con n menos segundos de libertad. Si acá dijera mu en vez de x raya, estos serían, siempre bajo el supuesto de normalidad, ¿no? Estos serían normales estándar, que al cuadrado son y cuadrados con un grado de libertad y que por ser independientes, no lo dije, pero tienen que ser independientes, y que si son independientes, al ser una suma de n y cuadrados independientes con un grado de libertad, la que me queda es una y cuadrado con n grados de libertad. Cuando cambio un por x raya, me queda una y cuadrado con n menos 1 grados de libertad. ¿Por qué? Bueno, hay toda una explicación muy linda que no es una demostración, que tiene que ver con que cuando tengo x raya en vez de mu, en realidad ya si yo fijo el valor de x raya pierdo un grado de libertad, porque entonces si el valor de x raya lo pienso fijo, los otros valores no pueden ser cualquier cosa, siempre hay uno por lo menos que va a estar determinado por los n-1 restantes. Todo eso funciona bien, pero no es una demostración de nada. Si quieren hacer una demostración de eso, en la guía, en la práctica de repaso, que estamos en la 4, creo. No sé si lo vengo diciendo la 3, se me mezcla porque en estadística las tengo numeradas distinto. Que es la 4, ¿sí? En la práctica de repaso 4 se van a encontrar con un ejercicio donde básicamente se busca probar esto. Uno reescribe esto como la suma de... bueno, fíjense, después me fijo y les digo en todo caso cuál es el ejercicio, pero digamos, hay varios ejercicios que permiten probar que la distribución de esto, bajo el supuesto de normalidad e independencia, es una y cuadrado con n menos 1 grado de libertad. O sea, probarlo en serio, probarlo usando funciones generadoras de momentos y eso.
Y el otro método importante que no lo voy a probar, pero que sí se usa mucho, es lo que se llama, algunos le dicen el lema de Fisher, que me habla de la independencia entre x raya y s cuadrado, ¿sí? Ahora, esa independencia no es nada obvia y uno esperaría que no ocurra, ¿sí? Y de hecho, vamos a ver que no siempre pasa. Pero fíjense que x raya es 1 sobre n por la suma de los xy, o sea, es el promedio de x1, x2 hasta xn. Y ese cuadrado también está definido en términos de todos los xy. Peor todavía, está definido en términos del propio x raya también, ¿sí? Entonces, a ver, si ¿te acuerdan que una vez hemos hablado del argumento de, bueno, como x e y son independientes, e a la t por x y e a la t por y también son variables independientes. Pero bueno, acá uno estaba hecho en función de x y el otro estaba hecho en función de y, solamente. Cuando los mezclo no tendrían por qué ser independientes. Con lo cual, uno no esperaría que x raya y s cuadrado sean independientes porque están definidos con las mismas variables y peor, tipo s cuadrado está definido también en términos de x raya. O sea, acá adentro están de vuelta todas las xy, pero ese está cuenta. Podría ponerlo así también. Sin embargo, resulta que si las xy son independientes y con distribución normal, todas con idénticamente distribuidas, ¿no? O sea, independientes y todas con la misma distribución normal, entonces x raya y s cuadrado son independientes. De alguna manera, las posibles relaciones que podría haber se cancelan y quedan variables independientes, lo cual es sorprendente. Y de hecho, se puede probar algo más complicado todavía, que es la recíproca, que en realidad si pasa eso es porque la distribución es normal. O sea, esto solamente pasa con la normal. Si tengo independientes idénticamente distribuidas con distribución exponencial, no son independientes x raya y s cuadrado. O sea, es solo en este caso que son independientes. Y eso, por ejemplo, me permite probar un resultado que también se usa, ¿sí? Es una cuenta que ya lo conocen y probablemente la tienen en algún test de hipótesis después, de los de la práctica, los de repaso, y también lo vamos a usar en otros contextos. Fíjense piensen qué distribución tiene esta variable aleatoria y qué distribución tiene esta variable aleatoria. Pongan pausa, piensen un rato, ¿sí? No, a ver, no, esta no, esta. Perdón. Esta, de acá. ¿Sí? Esta lo dice acá, esto es fácil. La distribución de esto está acá, es una y cuadrado con n menos 1 grado de libertad. Y la distribución de esto, piénsenlo poco, pero es una normal 0,1. ¿Sí? O sea que yo tengo una normal 0,1 dividido por la raíz cuadrada de una y cuadrado que a su vez está dividida por n menos 1, que son sus grados de libertad, porque estamos diciendo que esto tiene distribución y cuadrado n menos 1. ¿Sí? O sea, está dividido por sus grados de libertad. Y eso a su vez está, o sea que es la y cuadrado con n menos 1 dividido por los grados de libertad, raíz cuadrada. Normal estándar sobre raíz de una y cuadrado dividida por su grado de libertad, eso tiene distribución. Pausa, piénselo y me contestan. Distribución T-Stewart, me van a decir. ¿Sí? T-Stewart, en este caso con n menos 1 grado de libertad, que son los grados de libertad del s cuadrado. ¿Sí? Distribución T-Stewart con n menos 1. Dos comentarios de acá. Esto normalmente uno no lo ve escrito así. Si uno hace las cuentas, este sigma se me cancela con este cuando sale de la raíz, esta n se me cancela, y lo que me termina quedando es x raya menos mu sobre s sobre raíz de n menos 1. ¿Sí? Hagan la cuenta, ¿sí? Pero básicamente esto se puede escribir así, y esto es el resultado que uno suele usar. Que x raya menos mu sobre s sobre la raíz de n menos 1 tiene distribución t con n menos 1. ¿Ok? Si definieron el s cuadrado como 1 sobre n menos 1 por suma de x y, o sea, si acá lo definieron con n menos 1, acá un n menos 1, acá un n menos 1, y entonces lo que sobrevive es esta n. ¿Sí? O sea que les queda dividido n. Pero no es que es otra cosa distinta. Es la misma cosa, solo que en un caso el s está dividido por, el s cuadrado está dividido por n, y acá está la raíz cuadrada de n menos 1, y en el otro caso está dividido por n menos 1, y acá aparece la raíz cuadrada de n. O sea, si vieron la fórmula distinta y la vieron acá con n en lugar de n menos 1, es porque eso está usando la otra definición del s cuadrado. Pero en el fondo la cuenta es exactamente la misma y obviamente la distribución también es la misma. ¿Ok? Pero la otra cosa que quería comentar acá es que todo esto, que esto tiene distribución de Stewart con n menos 1, tiene sentido, porque acuérdense que tiene que ser una normal estándar dividido la raíz cuadrada de una y cuadrado, que a su vez está dividida por su grado de libertad, pero la normal y la y cuadrado tienen que ser independientes. Entonces, esta normal estándar, lo único aleatorio que tiene es x raya, que es una transformación en realidad de x raya, el otro es un numerito. Y este n por s cuadrado sobre sigma cuadrado, lo único aleatorio que tiene es el s cuadrado. Después
después está multiplicado por una constante. Entonces, como por el teorema de Fisher, x raya y f cuadrado son independientes, estas dos cosas también son independientes, y entonces yo puedo afirmar que esto es una T de String con n-1 grados de libertad. Sin el lema de Fisher no tengo manera de afirmar esto y probablemente sería mentira. Y por eso esto tiene sentido en una normal estándar, ¿sí? Perdón, en una normal. Cuando la distribución de las x es normal, en ese caso yo puedo afirmar que esto tiene distribución de String con n-1, porque esto es normal, porque esto es y cuadrado y porque son independientes por el lema de Fisher. Por todo eso puedo llegar a esta conclusión. Si fíjense que hay como un montón de cuestiones por detrás, entonces, y si esto no es una normal, este resultado ya no vale. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, creo que con eso estamos, así que vamos a pasar a hablar un poco de lo que sigue. Bueno, las cosas que nos quedan por repasar, algunas vamos a hablar bastante rápido porque creo que son las que tienen más frescas, las que vieron con más detalle en estadística 2. Yo creo que por ahí de los temas que estuvimos viendo podía haber más dispersión, digamos, en cuanto a en qué profundidad podrían haber visto algunas cosas. Sé que algunas probablemente no las habían visto. Pero estimadores puntuales y todo de confianza, test de hipótesis, que además, sobre todo los últimos dos, son cosas que también se ven en estadística 1, presumo que las tienen frescas, por eso vamos a hacer esta parte un poco más rápido y les voy a dejar para que ustedes también repasen un poco con el apunte o con el libro Sarabia Alegría o lo que estén usando. De estimadores puntuales me gustaría que, bueno, en el apunte que lean un poco el concepto de qué es un modelo paramétrico, así que por ahí puede ser algo que no profundizaron tanto, si tienen dudas después me consultarán. Pero al principio del capítulo de estimadores puntuales de mi apunte define qué es un modelo paramétrico, que son justamente los modelos en los que tiene sentido hacer estimación de parámetros, estimación puntual, ¿sí? Lo que se llama estimación paramétrica. Existen otras cosas que se llaman modelos semiparamétricos, modelos no paramétricos, bueno, etc. Después, una vez acuérdense que un estimador se define como una función de la muestra, que básicamente la única propiedad que tiene que tener es que no tiene que depender del parámetro que quiero estimar. O sea, yo quiero un estimador de lambda de la distribución de Poisson, tiene que ser cualquier cuentita hecha con la muestra, pero que no parezca lambda. O sea, si es suma de xy dividido 87 y todo elevado a la cuarta, ¿es un estimador de lambda? Sí. Un estimador bueno probablemente no, pero es un estimador. Ahora, si es suma de xy por lambda, ya no es un estimador de lambda, ¿sí? Porque obviamente si voy a tratar de estimar lambda, no puedo, si no conozco el valor, no voy a poder hacer el cálculo. O sea que la única restricción que tiene un estimador puntual es que no tiene que depender del parámetro que estoy tratando de estimar. Fuera de eso puede ser cualquier cosa. Ahora, como no cualquier cosa va a ser un estimador interesante, útil, existen lo que se llaman las propiedades deseables, ¿sí? Propiedades deseables son aquellas que si me ofrecen, digamos, si alguien me ofrece un estimador y me dice, ¿querés que le pongan el combo además esta propiedad? Sí. Que uno diría que sí, o sea, ¿por qué uno querría un estimador que no sea sesgado? No, a ver, porque está bueno, la esperanza da exactamente el valor del parámetro, bueno, buenísimo. Si no lo tengo, a lo mejor no es el fin del mundo, pero si está, mejor. Obviamente porque a veces uno termina usando estimadores que no son sesgados, porque a lo mejor tienen otras propiedades que son buenas, entonces ahí entre un trade-off de, bueno, entre tener esto y tener esto, hay cosas que digamos que se vuelven discutibles. En el apunte mío está bastante explicado esto, porque a veces, por ejemplo, uno puede aceptar un estimador que tenga muy poco sesgo si tiene la varianza mucho más chica que otro que en realidad es insesgado, ¿sí? O sea, eso es algo que lo puede traer unos grafiquitos hechos todos, así que lo pueden ver y cualquier duda me pregunta. Pero el insesgamiento es una propiedad deseable, el insesgamiento asintótico, la consistencia, que de hecho ahí está definido como convergencia en probabilidad, eso en realidad se denomina consistencia débil y si la misma definición se da por convergencia casi segura, se la llama convergencia fuerte. Eso en el apunte no lo dice, pero se los aclaro ya que estuvimos hablando de la convergencia fuerte y débil, de la convergencia casi segura y en probabilidad. Que la varianza sea lo más chica posible es una propiedad deseable, de ahí el concepto de eficiencia relativa, de eficiencia absoluta. Ahí entra en juego la cuota de Cramer-Rao, que probablemente la deben haber visto, y el teorema de Cramer-Rao como una manera de probar eficiencia absoluta. Bueno, repasen esa parte de propiedades deseables, a ver si tienen alguna duda después en la próxima clase de consulta, que seguramente va a ser pronto, me consultan. Y después vienen los métodos de estimación. Más que nada el de momentos y el de máxima verosimilitud sería bueno que lo sepan. El de máxima verosimilitud sobre todo, el de momentos también sería bueno. Después vamos a hablar de mínimos cuadrados cuando repasemos modelo lineal. Pero el de máxima verosimilitud sí, como es muy importante, voy a hacer un ejemplo. Uno solo, en la guía hay varios, va a parecer un montón, tampoco hace falta que los hagan todos, pero
Voy a hacer un ejemplo, y pueden, obviamente, si tienen dudas, leer más en el apunte. Pero el método máximo de verosimilitud se basaba en el concepto de función de verosimilitud, ¿sí? ¿Qué es la función de verosimilitud? L para un parámetro. Yo voy a hacer un ejemplo suponiendo una distribución de Laplace. ¿Se acuerdan? O doble exponencial. ¿Sí? X, vamos a suponer que x1, x2, xn es una muestra aleatoria, o sea, variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, todas con distribución idénticamente distribuidas, y la distribución esa que sea de Laplace, lambda o doble exponencial lambda. ¿Sí? Les recuerdo que la densidad en ese caso es lambda sobre 2 por e a la menos módulo de x para los x positivos y 0 si no. ¿Ok? Lo habíamos visto ya, creo. Entonces, ¿en qué se basa el método de máxima verosimilitud? Bueno, define el concepto de función de verosimilitud. ¿Y qué es la función de verosimilitud? Bueno, ni más ni menos que la función de densidad conjunta de la muestra. Tengo n variables aleatorias, existe una densidad conjunta. ¿Sí? La muestra de acá la voy a llamar x vector, como si fuera x1, xn, como si fuera el vector x1, xn, y es función del vector x, o sea, función de x1, xn. A ver, si uno escribe la función de verosimilitud, la función de densidad conjunta de estas variables, ¿sí? En principio es una función de n variables. De todas maneras, si yo estoy suponiendo que el lambda, ¿sí?, es desconocido, en la cuenta también, en la fórmula también va a aparecer ese lambda, ¿sí?, y cualquier otro parámetro desconocido. Entonces la diferencia entre densidad conjunta y función de verosimilitud no es una cuestión de qué forma tiene, sino de cómo se mira, ¿sí? En la función de verosimilitud yo estoy suponiendo que los valores de las x están dados, es como ya tomé la muestra y va a tomar ciertos valores. Lo que pasa es que yo estoy haciendo un cálculo genérico que me va a servir para cualquier vez que vaya a hacer una estimación en una distribución de Laplace. Pero lo estoy pensando como, bueno, ya una vez que tome la muestra acá voy a meter numeritos. Y lo que no conozco es lambda. Y eso es la función de verosimilitud. En la función de densidad conjunta es al revés. El lambda, por más que yo lo escriba, lo pienso como un parámetro que está dado fijo y en base a eso yo puedo calcular la densidad conjunta para cualquier punto de Rn. ¿Sí? Es la misma fórmula, pero en un caso pienso a una cosa como fija y en otro caso pienso a las otras. Es como si yo les digo, esta función, esta función f, ¿es cuadrática o es lineal? ¿O qué? ¿Sí? Y seguramente todos me van a decir, es cuadrática. Bueno, yo les podría hacer esta aclaración. Esa función, ¿es cuadrática o es lineal? Es lineal. Es a por una constante. ¿Sí? Si yo pienso que es función de a, es la constante de x cuadrado multiplicando a. Obvio, uno está acostumbrado, uno sobreentiende que si tengo ax cuadrado es porque a es constante o es un parámetro y x es la variable. Por convención, y está bien que así sea porque nos hace mucho más fácil interpretar las cosas. Está bien que exista esa convención. Pero si yo aclaro que es una función de a, ahora a es la constante y x, a es la variable, y x es la constante y la función en este caso es una función lineal. Si pongo que es f de x, ahora la a es una constante y x cuadrado es una variable. ¿Sí? X es una variable, entonces esto es una función cuadrática. Si pongo que es una función de x y de a, es una función polinómica de grado 3. Sí, porque el 1 es como si fuera y por x cuadrado, digamos. Entonces es un polinomio de grado 3, pero en R2. ¿Ok? O sea que en realidad uno puede escribir la misma fórmula y esa fórmula la puede interpretar como función de una variable, función de otra, o de otras. La función de verosimilitud es ni más ni menos que la función de densidad conjunta de la muestra, pero es pensada como que listo, ya tomé la muestra. ¿Y por qué se hace eso? Porque la idea del método de máxima verosimilitud es decir, bueno, si yo obtuve esta muestra, entre pensar que esa muestra tenía poca probabilidad o mucha probabilidad de ocurrir, o en este caso que es continua la distribución, poca densidad de probabilidad o mucha densidad de probabilidad, voy a pensar que tiene mucha densidad de probabilidad. ¿Por qué uno iría por la vida pensando que las cosas que le pasan son todas cosas súper improbables? Tipo, o sea, uno asume que las cosas que pasan, en general, pasan porque tenían probabilidad de ocurrir. ¿Pueden pasar cosas muy raras? Sí, pero pasan muy poco seguido. Entonces, ¿por qué voy a hacer una estimación asumiendo que la muestra que yo obtuve justo pasó una cosa que era muy raro que pasara? No, voy a asumir que la muestra que obtuve ocurrió porque era esperable que entre las diferentes posibilidades era de las que tenía más chances de ocurrir.
Bajo esa asunción, busco el valor de lambda. ¿Cómo? Bueno, maximizando la función de verosimilitud. Es decir, para cada posible valor de lambda, la muestra que obtuve tiene una probabilidad distinta de ocurrir, o en el caso continuo, una densidad de probabilidad distinta de ocurrir. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor de lambda elijo? Bueno, elijo aquel que haga mayor la densidad de probabilidad. ¿Sí? Pero no es que estoy maximizando la función de densidad conjunta, no estoy maximizando en las xy. Las x están dadas y me queda una función de una variable. ¿Sí? Esto es para diferentes valores de lambda. La muestra en particular que yo obtengo tiene diferentes densidades. Esto no tiene área 1 ni nada por el estilo, porque esto no es una función de densidad, es una función, el área de acá abajo puede ser cualquier cosa. Y bueno, el estimado de máxima verosimilitud es el valor donde se maximiza eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez recordado un poco eso, les recuerdo el procedimiento. Lo que uno hace es maximizar esta función. ¿Cómo? Derivando, si es derivable, igualando 0. Si yo tuviera dos parámetros desconocidos en una función de dos variables, voy a tener que buscar el gradiente, igualarlo a 0, y así. Voy a hacer un ejemplo en una variable, pero si tienen dudas con algún ejemplo en dos variables, después lo podemos ver. ¿Cómo es la función de verosimilitud? Bueno, es como las f son, como las x son independientes, la función de verosimilitud va a ser simplemente la función de verosimilitud, la función de densidad de x1 por la función de densidad de x2 por la función de densidad de x3, así hasta xn. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay que hacer la productoria de todas las funciones de densidad individuales, que son siempre la misma porque tengo variables todas con la misma distribución. Por la independencia se obtiene multiplicando y por la idéntica distribución es siempre la misma función, pero ojo que no me queda esa función a la n, porque en cada caso le evalúo una variable distinta. O sea, me queda esto escrito para x1, por esto escrito para x2, por esto escrito para x3, etc. Y acá me acabo de dar cuenta algo que hice mal, que es que esto no es así. La de Laplace la vimos ya. Esto no es para x mayor a 0. Esto, si fuera para x mayor a 0, sería medio como la exponencial. Esto es siempre. ¿Sí? Es en todo R, es lambda sobre 2 por e a la menos lambda módulo de x. Sí, perdón. Ahí lo corrijo. Entonces. Y la otra cosa que les recuerdo del método máxima verosimilitud es que cuando uno podía hacerlo derivando y todo eso, que lo más cómodo era, en vez de derivar esto, que es derivar un producto, ¿sí? Derivar el logaritmo, ¿sí? Que me convierte esos productos en sumas, y es más fácil derivar sumas que productos. ¿Y por qué voy a derivar otra función y no la que yo quiero? Bueno, porque cualquier transformación monótona que yo le haga a una función, le cambia los valores que toma, pero no le cambia el lugar donde están los máximos y los mínimos. ¿Sí? Si en un lugar había un máximo y le aplico el logaritmo o cualquier otra transformación monótona creciente, el máximo va a seguir estando en el mismo lugar. El valor ya no va a ser el mismo. Porque si antes valía 8, ahora va a valer el logaritmo natural de 8. El valor máximo. ¿Sí? El valor de la altura de ese punto. Pero el lugar donde está el máximo va a ser el mismo. Entonces, en general, lo que se toma es la log verosimilitud, que va a ser el logaritmo de todo ese producto. ¿Sí? Lo escribo acá. La log verosimilitud, que se le llama L minúscula, y es el logaritmo natural de la función de verosimilitud, que va a ser el logaritmo natural de la productoria desde i igual 1 hasta n de la densidad, pero evaluada en cada xy, y no hay que olvidarse de esta i. Si uno se olvida de esa i, después hace cualquier cosa. O sea, después toma todo como una constante y como en el fondo sería como tener esto a la n. Esa i no hay que olvidarse nunca de ponerla, que son justamente esos x1, x2, x3 que yo había escrito antes. ¿Siempre la función de verosimilitud va a ser el producto de las densidades individuales? No, bueno, solamente cuando las variables sean independientes. Si las variables no son independientes, ahí irá la función de densidad conjunta, sea cual sea. Por ejemplo, podría tener una distribución normal multivariada. Pero bueno, si aparece el caso, lo charlaremos. En este caso sí. Y el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, así que esto me termina quedando la suma, desde igual 1 hasta n, del logaritmo natural de las densidades. Y esta es la fórmula que normalmente, a partir de ahí, uno empieza a hacer las cuentas normalmente. ¿Ok? Yo voy a recorrer esto acá arriba, así tengo espacio. La log verosimilitud en este caso entonces me va a quedar. Sigo acá. La log verosimilitud me va a quedar suma desde
desde igual 1 hasta n, del logaritmo natural de, y ahora acá va la función densidad, ¿sí? Que es esta. Si fuera por partes, que hay una parte que es 0, lo que uno hace es suponer que si el soporte son los positivos, las variables que salgan de la muestra van a tomar valores positivos. O sea, no hago la cuenta suponiendo que uno de los valores va a dar negativo. Entonces directamente tomo la parte que va en el soporte. ¿Ok? Entonces tengo la suma del logaritmo de esta cosa, ¿sí? De lambda sobre 2 por e a la menos lambda módulo de x, y esa x hay que ponerle xy, para que sea en realidad en cada término de la suma esto sea x1, x2, x3 hasta xn. ¿Ok? Si no, insisto, va a dar cualquier cosa. No hay que olvidarse de esa y, de ese subíndice. Y lo que hago ahora, como esto es una función derivable respecto a lambda, lo hago derivando. Igual lo voy a reescribir. A ver, hagámoslo, ya que estamos. Tengo la suma de logaritmo natural de esto, es logaritmo natural de lambda, menos logaritmo natural de 2, más logaritmo natural de e a la eso, que se me cancela el logaritmo con la e, y me queda menos lambda, me queda menos lambda por módulo de xy. Y ahora si reparto la suma, me queda la suma del logaritmo natural de lambda, que como no depende del índice de la suma, simplemente es logaritmo natural de lambda, más logaritmo natural de lambda, más logaritmo natural de lambda, o sea, n veces logaritmo natural de lambda, menos n por el logaritmo natural de 2, y menos, y acá tengo la suma de esto, que el lambda lo puedo sacar afuera, pero el otro no, me queda menos lambda por la suma del módulo de las xy. ¿Ok? Esa sería la función de log verosimilitud. Y fíjense que esa función de log verosimilitud es derivable respecto de lambda. Por ahí uno lo mira y dice, no, pero no lo veo, hay un módulo por ahí dando vueltas, o sea, no es un lío, ¿cómo sabe que es derivable? Ayuda mucho a veces ponerle números a las cosas. ¿Sí? O sea, piensen si la muestra fuera x1 igual a 1, x2 igual a 2 y x3 igual a menos 1. ¿Sí? O sea, obviamente ya van a dar con coma porque es continuo, pero digo, por ponerle cualquier cosa. Supongamos que es n3 y que toma estos valores. Me queda 3 logaritmo natural de lambda menos 3 logaritmo natural de 2 menos lambda por la suma de los módulos de estas cosas, que es 1 más 2 más módulo de menos 1 es 1, así que esto es menos 4 lambda. ¿Ok? En realidad toda esta suma es una constante. Entonces en realidad que tengo una función logarítmica que en su dominio es derivable, o sea, esto acá obviamente lambda es mayor a 0, ya lo sabemos, es una de las propiedades de la distribución. Esto es en su dominio es derivable, esto es una constante, y esto es lineal, o sea que también es derivable, la resta esa es derivable, ya está, es una función derivable. ¿Sí? ¿Cómo obtendría el máximo? Bueno, si yo lo quisiera para este caso, lo veo claro, pero tengo que derivar respecto de lambda. Y el único cuidado que tengo que tener es derivar respecto de lambda y no derivar respecto a otra cosa. Por eso este módulo no me molesta. ¿Sí? Entonces, tengo la derivada de L respecto de lambda, que es la única variable que tiene, es n sobre lambda, menos, y acá tengo menos lambda por esto, derivo, me queda solamente la constante esta, menos la suma del módulo de xy, y si eso lo igualo a 0, ¿sí? Si eso lo igualo a 0 me queda esto. ¿Sí? El máximo, digamos, va a cumplir con esto. ¿Cómo sé que es un máximo? Bueno, porque hay uno solo. En las funciones de verosimilitud cuando hay uno solo es un máximo. Pero de todas maneras uno podría hacer la derivada segunda. ¿Sí? La derivada segunda de esto, fíjense que es menos n sobre lambda al cuadrado, que es negativa para todo lambda. ¿Sí? O sea que no solamente en el punto donde esto lo voy a resolver, que ahora lo escribo, me va a dar negativa, sino que es negativa en todo el dominio. Esta función de log verosimilitud, perdón, sí, la función de log verosimilitud es cóncava. ¿Sí? O sea que el único extremo que tiene es un máximo. Y si se fijan, lo que me termina dando n sobre la suma del módulo de las xy. ¿Ok? Ese va a ser el estimador de máxima verosimilitud para estimar el parámetro lambda de la distribución de Laplace cuando tome una muestra genérica de tamaño n. ¿Sí? Obvio, si tengo números, los meto ahí y ya está. Si quisiera estudiar propiedades, que en este caso no es fácil, no es imposible tampoco, pero no es fácil, el detalle es que lo tengo que pensar como función de las variables aleatorias, o sea, escribirlo con mayúsculas, es lo único que digo. ¿Sí? Si quisiera estudiar propiedades, bueno, lo escribo así, con mayúscula, y ya está. ¿Sí? No es fácil acá porque es difícil manejar el tema de la esperanza abajo y eso, pero se puede, habría que ponerse a buscar qué distribución tiene esta cosa, por ejemplo, y sale.
Pero bueno, acá no les pido que hagan eso, simplemente es buscar, repasar cómo era el método máximo de verosimilitud. ¿Ok? Así que yo con eso doy por terminada la revisión de estimadores puntuales. Sé que es un tema que en estadística 2 se ve es muy largo, ¿sí? Y está bien porque es un tema importantísimo, pero bueno, les dejo que repasen con mi apunte o con el material que quieran y después me consultarán si las dudas que tengan. Pero esto sí que le quería hacer alguna cuenta y repasar los conceptos básicos de máxima verosimilitud porque eventualmente lo vamos a usar, así que bueno, no quería dejar de mencionarlo. Bueno, para terminar la clase de hoy vamos a hacer un repaso muy rápido en intervalos de confianza. También vayan al apunte y piden ahí cualquier duda que tengan y después me consultan. Primero la definición, ¿sí? Y algunos comentarios, recordar algunas cosas. Un concepto acá, de hecho, no sé, ahora que lo estoy mirando, bueno, acá les leo, dice si A de x1 xn y b de x1 xn. x1 xn obviamente son las variables aleatorias de la muestra, si es una muestra aleatoria. Son dos estadísticos que no dependen de tita. Decimos que AB es un intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa, si solo si se cumple esto. ¿Sí? Entonces un par de aclaraciones. Primero, ¿qué es un estadístico? Un estadístico es cualquier función de la muestra. ¿Ok? Cualquier función, cualquier cuenta que uno haga, una función con las variables de la muestra, se denomina un estadístico muestral o un estadístico a secas. Acá estoy diciendo un estadístico que no depende de tita. Tita obviamente es un parámetro, estamos suponiendo un modelo paramétrico donde hay un parámetro para estimar, que es tita. Y si es un estadístico, o sea, una función de la muestra que no depende de tita, también es un estimador. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estadístico y estimador? Técnicamente hay dos cosas. Una es, un estadístico puede o no depender del parámetro desconocido. Un estimador no puede depender del parámetro que estoy tratando de estimar, digamos. No puede depender de parámetros desconocidos. En realidad no puede depender de parámetros desconocidos. No solamente los que estoy tratando de estimar, sino cualquiera que desconozca porque no me va a servir. ¿Okay? Pero la otra es más conceptual. En realidad uno habla de estadístico, uno habla de estimador cuando tiene la expectativa de que eso funcione como un buen estimador puntual, que tenga buenas probabilidades como estimador puntual. Cuando digo estadístico, porque lo único que me interesa es que tiene las variables de la muestra metidas adentro, pero no espero que esto se vaya a parecer al parámetro tita. Obvio que es una distinción muy rara, pero bueno, el uso que suele dar es eso. Uno le dice estadístico cuando no espera que esto se parezca a tita y cuando la intención es que se parezca lo más posible a tita y es cuando uno le dice estimador. Pero en el fondo, un estimador y un estadístico que no depende del parámetro son la misma cosa, ¿sí? Pero bueno, en este caso como que los voy a usar para otra cosa, ¿sí? Si esos dos estadísticos, esas dos cuentas con la muestra, que fíjense, si la muestra está formada por variables aleatorias, esos estadísticos son a su vez variables aleatorias. Entonces, por lo tanto, tiene sentido preguntarse por la probabilidad de que tita esté entre A y B. ¿Por qué esto se nos usa aleatorio? Yo voy a realizar el experimento aleatorio, que es tomar la muestra básicamente, y entonces automáticamente las X van a tomar ciertos valores, y entonces A y B van a tomar ciertos valores, y puede ser que entre esos dos valores esté el parámetro o no. Obvio, si yo no conozco el parámetro, no voy a saber si ocurre o no. Pero probablemente sí pueda calcular cuál es la probabilidad de que esto ocurra y cuál es la de que no. En la práctica, yo nunca sé si el intervalo de confianza que obtengo al tomar una muestra en particular contiene o no contiene el parámetro. Por eso me interesa que la probabilidad esta sea alta, ¿sí? Este 1 menos alfa, que es el nivel de confianza, porque es lo que va a hacer que, bueno, yo tenga muchas chances de que al tomar la muestra finalmente esto ocurra, aunque en la práctica yo no voy a saber si ocurre o no ocurre. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, acuérdense que esto, que se interpreta como nivel de confianza, no es la probabilidad de que tita, si yo hago la cuenta y me dio 2,5 y 2,8, ese 0,90 o 0,95 ya no es la probabilidad de que tita esté entre 2,5 y 2,8, porque o tita está entre 2,5 y 2,8 o no está, no es un suceso aleatorio. Ni desconocimiento en ese caso no lo vuelve aleatorio. Ahora, ojo, sí existe la perspectiva bayesiana, y ahí sí mi desconocimiento me permite pensarlo como aleatorio, y entonces existen lo que se llaman los intervalos de credibilidad bayesianos, que bueno, si quieren, si a alguien le interesa, quiere leer en el apunte de que se trata de un poco la estadística bayesiana, si es que no lo vio en estadística 2, bueno, puede leerlo, después no se consulta, no hay drama, pero no es importante por la materia, no hace falta que lo vean eso. Pero bueno, en este caso, desde la perspectiva de la inferencia clásica, esto, una vez que toma valores, deja de ser aleatorio, entonces ya ocurrió o no ocurrió. La idea es que previo a ocurrir o no ocurrir, tenía una alta probabilidad de ocurrir. Por eso a veces lo que se suele interpretar esto es como que
Si yo uso la misma fórmula de intervalo de confianza, la uso muchas veces tomando muchas muestras, no una muestra muy grande, sino muchas veces tomando muestras de tamaño n, aproximadamente el 1 menos alfa por ciento de las veces va a contener el intervalo que obtenga va a contener a la muestra, al parámetro, y la restante veces no lo va a contener. ¿Sí? Esa es como la interpretación clásica de los intervalos de confianza cuando son números. Y la otra cosa, en general no está bien escribir al final probabilidad de 2 menor o igual a tita, menor o igual a 3, igual, porque ahí, insisto, eso deja de ser aleatorio. Lo único que se dice es el intervalo es 2,5 o 2,8, por ejemplo. ¿Ok? Y ya está. ¿Cómo se obtienen intervalos? Yo quiero estimar, que tengo una distribución normal, no conozco mu ni sigma cuadrado, y quiero estimar mu. ¿Sí? ¿Cómo hago para obtener un intervalo si no me sé la fórmula, si no tengo la fórmula en ningún lado? Bueno, existe algo que se llama el método del pivot. No es la única manera, pero sí es una de las más populares. Existe el método del pivot. ¿Qué va a ser un pivot? Bueno, un pivot va a ser un estadístico, ¿sí?, que cumple dos condiciones. Depende del parámetro que quiero estimar como función, ¿sí?, y su distribución no depende del parámetro. Parece que estoy diciendo que depende y no depende. Como función tiene que depender, es decir, si yo le doy diferentes valores al parámetro, me va a dar diferentes estadísticos. ¿Sí? Es un estadístico que es función del parámetro. Pero la distribución es independiente del parámetro. Les voy a mostrar un ejemplo. Aunque parezca raro. Yo digo que este estadístico, que lo voy a llamar T, que es X raya menos mu, ya se me está dando la tinta, menos mu sobre S sobre la raíz cuadrada de n menos 1, es un pivot para mu. Para mu. Y acá lo que estoy suponiendo es que las XY tienen todas distribución normal mu sigma cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué digo que es un pivot para mu? Bueno, primera cuestión. ¿Depende de mu como función? Sí, está acá. Es decir, que raya menos mu. Si acá no estuviera esto, no es un pivot. Pero es decir, que raya menos mu. Ahora, ese mu está puesto de una manera que termina haciendo que la distribución no dependa del mu. Porque nosotros ya vimos cuál es la distribución de esto, lo vimos hace un rato. La distribución de esto es, por el supuesto de normalidad y por el lema de Fisher y por todo lo que ya sabemos, es una T de Student con n menos 1 grados de libertad. No es una T de Student con mu grados de libertad, digo. No es algo que según para diferentes valores de mu me da diferente distribución. Sea cuanto sea mu, va a ser una T de Student con tantos grados de libertad, pero eso está fijo. Entonces, es esta distribución. Entonces, depende como función de mu, pero su distribución no depende. Otro pivot, se lo suele llamar Z, pero se lo podría llamar J si quisiera. X raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n. ¿Sí? ¿Depende de mu? Sí, acá está mu. ¿Qué distribución tiene esto si las X son normales? Si las X son normales, mu es la esperanza de X raya, sigma sobre raíz de n es la esperanza de X raya, así que esto es una normal estandarizada. Todo eso está de hecho en el apunte, ¿sí? Si lo quieren hacer todo el análisis de por qué eso es cierto, pero esto es una normal 0,1. ¿Sí? Es un estadístico que se usa un montón. ¿Sí? Su distribución no es una normal mu algo. Ahora, si yo pusiera X raya más mu sobre sigma sobre raíz de n, por decir cualquier cosa, dependería de mu, pero si le pongo un más acá, pueden hacer la cuenta y ver que esto queda una normal con otra media, que varía según mu, creo que va a quedar con media, no quiero decir una pavada, pero creo que 2 mu sobre sigma de raíz de n, y varianza 1. O sea, me va a quedar algo cuya distribución cambia si cambia mu. En cambio, este pivote en particular, su cambio mu y la distribución no cambia. O sea, es como que el pivot, de alguna manera, depende del parámetro, pero depende justo en una manera especial en la que hace que la distribución no dependa del parámetro. Una vez que uno tiene el pivot, puede armar un intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque podemos hacer lo siguiente. Si yo sé que esto es un pivot, yo puedo decir esto. Yo sé que la probabilidad, yo puedo fijar dos valores, tales que la probabilidad de que X raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n sea, por ejemplo, 0,91, bueno, 1 menos alfa, pongamos. Sí, en general, 0,95, lo que fuera. Esos dos valores de acá no son difíciles de encontrar. Son los dos valores que, como esto tiene distribución normal estándar, ¿sí?, son dos valores de la tabla de la distribución normal estándar
tal es que la probabilidad que quede en el medio sea 1 menos alfa. A decir verdad, hay muchas maneras de hacer eso. Porque en realidad uno lo que suele hacer es dividir en 2. ¿Sí? Y entonces toma este valor que lo vamos a llamar, bueno, este valor lo vamos a llamar z alfa sobre 2. ¿Sí? Yo voy a usar la notación siempre de z sub algo, quiere decir que acumula hacia la derecha esa probabilidad. En otra bibliografía se usa para la izquierda, pero por comodidad, para hacer la fórmula, yo lo voy a usar para este lado. ¿Sí? Entonces z alfa sobre 2 va a ser el número que en la distribución normal estándar acumule hacia su derecha alfa sobre 2, o sea que acumule 1 menos alfa sobre 2 hacia su izquierda. Este sería z1 menos alfa sobre 2, porque a su izquierda acumula 1 menos alfa sobre 2, pero para hacerla fácil voy a escribir que es menos z alfa sobre 2, porque acá vale la simetría. Esto en un chi cuadrado no pasa, en un chi cuadrado tengo que tener el chi cuadrado con tanto grado de libertad alfa sobre 2 y el chi cuadrado 1 menos alfa sobre 2. Con la student sí puedo hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces, esos dos números los puedo poner acá, pero en realidad podría haber puesto otros. Se usan esos primero porque es más fácil, es más cómodo. Como les digo siempre en estadística 2, el primer motivo por el que se hace esto es porque es más cómodo dividir en 2 que ponerse a tomar otro. Pero en realidad si yo quiero 0,90 de probabilidad, puedo dejar 0,05 acá y 0,05 acá, o puedo dejar 0,01 acá y 0,04 acá. O al revés, o cualquier suma que me dé alfa, que me dé 0,10 en este caso. ¿Por qué se divide en partes iguales? Primero porque es más fácil, la verdad es esa. Segundo, porque en el caso de la distribución normal, en el caso que suele que los intervalos para la media cuando uno hace con la t-student también, eso me da los intervalos, me da de todas las opciones el intervalo más chico posible y eso está bueno. Si un intervalo sea chico quiere decir que es preciso. O sea, si tengo diferentes intervalos, todos con la misma confianza, pero hay unos más chicos que otros, el más chico es mejor porque en vez de decirme que está entre 1,2 y 7, me dice que está entre 4 y 7,5, o entre 5 y 7,5, que es más chico. ¿Sí? Y si lo logro que sea más chico, mejor todavía. Eso pasa también cuando lo hago con la t-student. Si lo hago con los de la y cuadrado para la varianza, por ejemplo, no tienen esa propiedad. Si uno quisiera hacerlos lo más chicos posibles, hay que usar alguna forma numérica para elegir cómo repartir estas dos cosas. ¿Sí? Porque la manera óptima no es hacerlo alfa sobre 2 y alfa sobre 2. Sin embargo, se suele hacer. Adivinen por qué. Sí, porque es más fácil, porque es más cómodo. La verdad, la realidad es esa. Pero no es el intervalo óptimo en ese caso. Pueden leer un poquito sobre eso en el apunte si quieren, si les interesa. Por mí, con que sepan esto está bien, pero si les interesa, veanlo en el apunte y me preguntan. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Primer punto. Como esto es un pivot, puedo acá poner dos números que salen de la tabla de la normal estándar, pero esos dos números no dependen de mu. O sea, yo para cada alfa, por ejemplo, cuando alfa es, cuando 1 menos alfa es 0,95, si cuando alfa es 0,05, se acordarán o no que estos dos números, que este número es 1,64. Y cuando es alfa es 0,025 es 1,96. Sí, esos son los que me acuerdo. Después estaba 2, algo, bueno. Pero esos son los que me acuerdo. ¿Sí? O sea que ese número no depende de mu. ¿Por qué? Porque la distribución no depende de mu. Entonces yo sé que la distribución es normal 0,1, no normal mu 1. Si es normal 0,1, yo voy a la tabla de normal 0,1 y lo saco. ¿Y por qué quiero que estos números no dependan de mu? Porque si yo ahora despejo mu en esta cuenta, se los dejo para que lo hagan, pero lo deben haber hecho 1000 veces ya. Si despejo mu en esta cuenta, termino llegando a que esto es equivalente a esto. X raya, o sea, si despejo mu, si le empiezo a sacar cosas, esto lo paso multiplicando para los dos lados, el X raya también multiplico por esto todas partes, o sea que se me va, resto X raya en todas partes, o sea que se me va, multiplico por menos 1 para sacarme el menos de encima, y después reacomodo todo y les queda esto. X raya menos z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n menor a mu, o bueno, menor igual, como quieran ponerlo, total a que es continuo, no pasa nada. X raya más z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. ¿Sí? Y entonces como esto es equivalente a esto, esto también tiene probabilidad de 1 menos alfa. Y si esto tiene probabilidad de 1 menos alfa, fíjense que acá tengo un estadístico de la muestra. Es decir, una función de x1, x2, xn. Están acá las x. Todo esto es una constante. Y acá tengo otro estadístico. Este sería el que llamamos A de x1, x2, xn. Y este sería el que llamamos B de x1, x2, xn. Y fíjense que la probabilidad de que mu esté entre esos dos estadísticos
es 1 menos alfa. Entonces cumple la definición de que esto y esto forman un intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa. O sea, ¿cuál sería un intervalo? Bueno, esto, punto y coma, esto. ¿Sí? ¿Y por qué le importa que sea un pivot? Insisto, porque que dependa de mu, que dependa que aparezca mu la función, me permite llevar una expresión donde acá al final aparece mu. Si acá no aparecía mu, no había manera de hacer que después aparezca de la nada. ¿Ok? Por eso es lo importante que mu figure. Ahora, ¿por qué es importante que la distribución no dependa de mu? Porque estos dos números entonces no dependen de mu, y entonces estos estadísticos que me quedan al final no dependen de mu. Si este z cambiara, o este de acá, cambiara cuando cambia mu, este estadístico A y este estadístico B sí dependerían de mu y no se cumpliría la definición. Y de hecho, en términos prácticos, yo no podría hacer la cuenta que necesito porque justamente no conozco mu. ¿Se entiende? El método del pivot se puede aplicar de muchas maneras y se puede aplicar siempre y cuando uno conozca siempre y cuando uno encuentre un pivot. Que todas esas formulitas que están en la práctica 4, la de distribuciones muestrales y todo eso, son los pivots más usuales para hacer intervalos para media varianza de la normal, con el caso de media con varianza conocida y desconocida, lo mismo para la varianza, y los de comparación, diferencia de dos medias, cociente de dos varianzas, y ese tipo de cosas que son las que vieron ya seguro, no solo en estadística 2, sino probablemente también en estadística 1. ¿Sí? O sea que es medio, no es tema nuevo esto, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí la técnica esta del pivot querían repasarla porque a lo mejor no la habían visto con esa sistematicidad, y es algo que eventualmente lo vamos a hacer para buscar intervalos en modelo lineal y todo eso. Uno dice, bueno, yo sé que esto tiene tal distribución, entonces es un pivot, de ahí despejo. Las cuentas son medio siempre las mismas, pero bueno, es una técnica que no quería dejar de repasar. Vean el tema en el apunte o en Sarabia Alegría y cualquier duda que tengan, me consultan, ¿ok? Por hoy estamos. La próxima clase vamos a hablar de test de hipótesis, vamos a hablar sobre todo de lo conceptual, porque pueden ser las cosas que no estén tan claras, y repasar un poquito algún caso, algún ejemplo, pero bueno, no voy a hacer un desarrollo de todos los tipos de test de hipótesis y eso. Sí, después vamos a hablar de un tipo particular de test de hipótesis, que son las pruebas de bondad del ajuste, que nos interesan bastante, porque justamente está bueno poder saber si es sostenible o no que tal cosa tenga distribución de Poisson, normal o lo que sea. Y bueno, va a ser una aplicación de los conceptos de hipótesis el caso de pruebas de bondad del ajuste. Después nos va a quedar una clase más de modelo lineal y estaríamos terminando el repaso. ¿Ok? Bueno, espero que estén bien y bueno, nos vamos hablando. Saludos.